Muy buenas tardes. Mimi Prado les habla en la compañía de Fausto Amador Arrieta, nuestro analista, y felices de retomar después de unas merecidas vacaciones los programas de alto voltaje de cadena radial costarricense y que se retransmiten en nuestro canal de YouTube. En este 2025, Trump exacerbará el caos planetario. Ese es nuestro programa de hoy. Durante el año que acaba de pasar, que dejamos atrás, analizamos el cambio de época que vivimos, ese viejo mundo que se niega a morir y ese nuevo mundo que no termina de nacer. Con Trump en el poder, podemos esperar una política internacional radicalmente diferente a la que tuvimos con el gobierno de Biden. No quiere una guerra en Europa, para lo cual debe enfrentar a las élites neoconservadoras de los Estados Unidos e incluso a las europeas. Pero como compensación al aparato industrial militar norteamericano, se militarizará el viejo continente. Buscará acuerdos con Rusia que lo alejen de China, que la alejen de China, y a la vez se preparará para una posición de fuerza en el Ártico frente a Rusia. Se planteará una guerra feroz comercial con China. Resurgirá la doctrina Monroe, América para los americanos. Con su pragmatismo empresarial, Trump se aleja de la doctrina Brzezinski que dominó la política internacional de los neoconservadores en Estados Unidos. Brzezinski escribió el libro El gran tablero de ajedrez mundial, y en él planteaba la necesidad de desmembrar a Rusia, balcanizar a Rusia, ¿verdad? Y también balcanizar el Medio Oriente. Como vimos en el programa anterior, convertir en estados fallidos a 7 países del Medio Oriente: Irak, Libia, Siria, Somalia, Yemen, Irán, lo que permitirá el sueño del gran Israel. Trump se aleja de esta doctrina de un mundo unipolar y reconoce, como señalara hace unos días, que estamos en un mundo tripolar, señaló él, y cambia las reglas del juego. No más guerras eternas, y sí el fortalecerse en el espacio cercano, el Ártico y el continente americano. Volveremos a 1890, ese mundo sin reglas, sin derecho internacional. No hay que tomar como bravuconadas como lo hace tanta gente, lo que dice Trump de convertir a Canadá en el estado 51 de los Estados Unidos o comprar Groenlandia. Ya le ofreció $5 millones a cada groenlandés si hacen un referéndum y se anexan a los Estados Unidos. Tomar el canal de Panamá, luchar contra los cárteles de la droga con el ejército de los Estados Unidos en México. Tomar esto como bravuconerías de Trump, no, es muy serio y lo dice en serio. En uno de los tweets que manejan informalmente información de Trump, sacaron un mapa que señala que para 2 años, a la celebración de los 250 años de la independencia, este será el mapa de los Estados Unidos. Y ese mapa contiene Canadá, Groenlandia, parte de México, península de Yucatán, canal de Panamá. Es Great America. Así como Netanyahu se atrevió a presentar un mapa con el Gran Israel en las Naciones Unidas. Podemos esperar una reconfiguración de los mapas geopolíticos, podemos esperar nuevas fronteras y los conflictos internos en Estados Unidos, porque Estados Unidos se enfrenta sin matices a la eliminación de la política woke, a la eliminación de la agenda verde, a la eliminación de los derechos de minorías, de los transgéneros, de los derechos sexuales, de los derechos de los migrantes,
Se enfrenta al antigobierno mundial, antiglobalista, antisoros, antidavos, lo que Steve Bannon llamó una revolución sin sangre. No hay punto intermedio. Es el nacionalismo cristiano guaspo. ¿Resistirá Estados Unidos esto sin enfrentar una guerra interna? ¿Tendrá Trump suficiente poder para avanzar en todos estos planes? Solo puedo cerrar con las palabras del presidente Víctor Orbán después de que visitó a Trump en Mar-a-Lago y después de una llamada telefónica a Putin. Orbán dijo, solamente, el futuro ya empezó. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Efectivamente, el futuro va caminando y va caminando con pasos inciertos. Y en tu presentación brillante expusiste al mismo tiempo perspectivas contradictorias, como es olvidar las guerras eternas o olvidar a los neoconservadores, y sin embargo, en la parte final realmente es la política neoconservadora llevada a su extremo más caricatural. Bueno, en un año que comienza, conviene hacer un balance del año que termina y vislumbrar desde lo acontecido las perspectivas que se anuncian en el año que amanece. ¿Por qué no estamos viviendo épocas cualquiera? El año que pasó estuvo cargado de eventos premonitorios y desde su análisis sentimos que podemos y debemos inferir lo que nos espera en este nuevo año. Pero antes de analizar el año que ya vivimos y a partir de ahí, necesitamos ver qué nos espera. Pero sobre todo viendo un poquito más atrás, porque esto no, las cosas no nacieron el año pasado. Y entonces ver desde atrás y ver hacia adelante. Ese es el problema, estamos en medio. Necesitamos unir los puntos para descubrir la línea de dirección de los acontecimientos. Bueno, los eventos que vivimos en 2024 y los que viviremos en 2025 son solo episodios de un drama histórico inacabado que se desenvuelve trágico, pero también esperanzador frente a nuestros ojos. Porque en tu exposición, y tenemos la tendencia a hacerlo, y probablemente ahora no nos va a dar tiempo tampoco de revisarlo a fondo, también están los BRICS, que son uno de los elementos decisivos de todas las políticas que va a tener Para el eh, Trump. próximo programa, porque es el otro lado de la moneda, ¿verdad? Sí, sí, veamos, a ver. Vivimos tiempos de contraste, mientras por un lado en 2024 se desató el genocidio y la guerra, por el otro los BRICS añadieron justo ahora a Indonesia, un miembro nuevo al Club de Países del Sur que ya produce el doble de riqueza que los países coloniales del G7. Son contrastes en los que se abren rutas alternas. Sin embargo, en el gobierno Trump está otro elemento que también tenemos que ver y no hemos visto. Y ese elemento se llama Musk, que es todo un capítulo nuevo en la política norteamericana internacional. Bueno, estamos en la encrucijada de un proceso mundial, universal, que se acerca cada vez más a desenlaces definitivos, pero que aún no llega a ellos, aunque de repente puede asaltarnos un final inesperado. Así de dramáticos son los acontecimientos que se desarrollan frente a nuestros ojos. Pero el teatro de la geopolítica tiene un guión digno de los mejores dramas, porque lo, ino- lo inesperado, lo mejor de los dramas, cuando el espectador de repente no se espera el giro de los acontecimientos, llega a lo sorprendente. Y en esta vida de la geopolítica, tenemos que tener el coraje espiritual, diría yo, de esperarlo todo. Después de ver lo que hemos visto, no tenemos derecho intelectual a decir que nos asombramos de nada, Mimi.
Y solo voy a hacer un pequeño recuento. Cuando Israel, el país surgido directamente de un holocausto, se embarca en la misión criminal de cometer un genocidio en Gaza, ¿m? Cuando la comunidad internacional es capaz de tolerarlo mientras lo contempla con soberana indiferencia, cuando en Siria los Estados Unidos se aprestan a lavarle la cara a una organización terrorista que derribó sus torres gemelas, cuando se comienza a hablar del concepto asombroso de terroristas moderados, Mimi, cuando pasan esas cosas, ya no tenemos Los derecho intelectual. cortacabezas convertidos en defensores de las mujeres, Bueno, terroristas yihadistas. cuando pasan esas cosas, ya no tenemos derecho intelectual a asombrarnos de nada. Y vos comenzaste con esa noticia tan tremenda de Panamá siendo parte de de Panamá en manos de los Estados Unidos, la mitad, otra mitad de México arrebatada y probablemente Canadá también. Bueno, ya todo es posible. Y en eso, en ese universo de posibilidades infinitas, sin fronteras morales, podemos y debemos realmente prepararnos a todo, a lo peor, pero también a lo mejor. Los tiempos que he vivido están preñados de presagios, como decía Rubén Darío, funestos. Hay mucho que termina y mucho que se anuncia, pero el momento, lo que predomina es una, yo le llamaría entropía, es decir, una generalizada degradación de todos los sistemas que han organizado la estabilidad política, económica, social y moral del mundo. Todo se derrumba, desde las Naciones Unidas disfuncionales y paralizadas, pasando a la Unión Europea convertida en remedio de sí misma, y sometida totalmente a provocar su propia decadencia, llegando a la caótica división social, cultural y política que se está verificando en los propios Estados Unidos y en pleno despliegue universal, en pleno despliegue en todas partes, la crisis de representatividad política, la decadencia, la anomia, ¿verdad? Del sistema de representatividad político que tenemos, desenvolvimiento de guerras que no terminan, todo apunta al desorden, por lo que todas las pretensiones de Trump tenemos que tomarlas con cuidado, ¿verdad? Con pinza. Por lo menos en el mundo occidental aún dominante, la degradación, la incertidumbre, la ineficiencia es la tendencia prevaleciente en sus escenarios políticos. La hegemonía de los Estados Unidos está degradada, profundiza el desorden de un mundo que ya es caótico y es eso lo que preside. En todas partes se vive un mundo que cambia, estamos en un parteaguas de la historia, pero como no llegamos a la cima de la montaña, no podemos ver lo que está detrás, el panorama que nos aguarda. Y yo decía o sugería que no sabemos si estamos en la antesala de un abismo terminal de la civilización, y es perfectamente posible. O nos espera, en cambio, una era luminosa, un nuevo renacimiento social y cultural de la humanidad. ¿Mm? Qué Guiado difícil por, ser optimista en este tiempo. guiado por Oriente, ¿verdad? La decadencia de Occidente y la esperanza en Oriente. Sí, sí, lo pusiste muy bien. ¿Qué desenlace anuncian los acontecimientos dolorosos que vivimos hoy? ¿Tendrá este drama un final feliz como las películas de Hollywood? ¿O viviremos en cambio un finiquito trágico como nos lo recetaba 400 años antes de Cristo el mejor buen teatro griego? No lo sabemos, solo podemos escudriñar el horizonte a partir de los acontecimientos que vivimos. Pero bueno, tenemos que reflexionar sobre sus significados. Y yo partiría del año electoral en los Estados Unidos. Es lo que corresponde porque los Estados Unidos se han convertido en el personaje principal de este drama. Es el antihéroe
protagonista, impulsor de todos los escenarios de caos. Como lo que podemos hacer en menos de una hora de programa es dar solamente una vista panorámica del escenario, vamos a hacer un perfil de lo más destacado y ojalá tengamos tiempo de hacerlo. Lo primero fue la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, tanto en el voto popular como en el colegio electoral, ganando la mayoría de las dos cámaras, teniendo además el mayor voto mayoritario de la Corte Suprema, lo que le da una fuerza política inusitada. Pero el punto es entender su significado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo fue posible que haya llegado a la Casa Blanca con tanta fuerza un personaje tan insólito? Notorio acosador sexual, perseguido y condenado por la justicia y todavía con varios casos penales en curso en los tribunales. Estafador como empresario. Así es. Pero es más que eso. ¿Cómo es posible que haya tenido la calidad de victoria electoral que tuvo, teniendo en su contra la casi unanimidad de la prensa escrita, la mayor parte de la prensa radial y televisiva y la mejor financiada campaña electoral de la historia de los Estados Unidos? ¿Cómo pudo Trump imponerse atravesando la mayor batería de barreras jurídicas, judiciales, propagandistas a las que jamás se ha enfrentado un candidato electoral en toda la historia de los Estados Unidos? Cualquier respuesta se quedaría corta. Pero fue así que ganó, contra viento y marea. Y su triunfo es realmente una burla contra todas las proyecciones de intención de voto anticipado hasta la última hora por los pronósticos de las principales encuestadoras de opinión. ¿Qué nos dice eso de los Estados Unidos? Entender lo que nos dice la victoria de Trump es más trascendente que la misma presidencia de Trump. Su triunfo nos muestra que los Estados Unidos son también parte de la entropía mundial, son parte del proceso de degradación y del desorden caótico social, político y económico y moral que se cierne sobre todo el mundo dominante occidental. Porque el hecho mismo que en estos días se sumó nada menos que Indonesia a los BRICS nos dice toda una historia. A mí me encantaría platicar alguna vez de la historia de Indonesia, porque en Indonesia la CIA dirigió la masacre admitida actualmente en los archivos que ahora han sido revelados del Estado, que se masacraron más de 3 millones de personas para hacer un genocidio del Partido Comunista Indonesio. Indonesia fue el que presidió Bandung. Bueno, no vamos a hablar de Indonesia. La victoria de Trump es un producto de un profundo nivel de insatisfacción social nacional en un país social y culturalmente dividido, envuelto en la mayor crisis que vive desde su guerra civil. Y no en vano, tanto el candidato Trump como el presidente electo Trump ha intentado ser detenido por 3 atentados, no uno, contra su vida. Y eso nos muestra un grado de crisis política formidable. Y es tan fácil olvidarme que le pasó rozando y perforando una oreja. Y solo porque se distrajo viendo cuál llamó la atención, fracción de segundo. Fracción de segundo, fracción de espacio, milímetro. Milímetro de que cambie la historia. Que la victoria de Trump es producto de una crisis nacional, eso está sin discusión. Lo que también está sin discusión es que Trump no está en capacidad de solucionar esa crisis nacional. La insatisfacción social de los Estados Unidos tiene raíces en la estructural y sistemática renuncia del Estado a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, porque ahí arranca todo. Exacto. Y lo arranca en todas partes. Desde que el Estado renunció a ser financiado por los impuestos a los sectores de mayores ingresos,
El financiamiento del Estado quedó dependiendo de endeudarse con esos mismos sectores a los que les había perdonado los impuestos. En todas partes ocurrió eso. Se desató entonces una degradación social. Los sectores más pudientes se convirtieron en acreedores del fisco. El Estado pasó de ser acreedor fiscal a convertirse en su deudor. En Estados Unidos esa deuda llega ya a más de 35 billones con B de burro. Estoy hablando de 12 ceros después de 35. Eso equivale al 127% del valor de todo lo que se produce material o financieramente en los Estados Unidos. Y eso es el 10% más de endeudamiento del que quedó Estados Unidos después de todos sus gastos de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y eso sigue creciendo. Mientras los ingresos fiscales son solo de 4 billones con B de burro, su gasto es de 7 billones. Eso significa que el gobierno gasta un 45% más de lo que recauda. El colapso es inminente. Amenaza, pero no llega. Yo querría saber qué le diría el Fondo Monetario Internacional. El pago de intereses será este año más de 1.5 billones. De nuevo, B de burro. 270.000 millones más que su presupuesto militar. 270.000 millones más pago en intereses que lo que gasta en el programa militar. Y el programa de Trump quiere cortar todavía más impuestos. Es una locura. Eso hace imposible, simplemente imposible, mejorar siquiera mínimamente la calidad de vida de su población. Y si piensa atender el empeoramiento de su déficit fiscal aumentando tarifas de importación, ese costo va a pasar directamente al gobernador, profundirá al consumidor, profundizará la crisis económica, bueno, agravará la relación con sus socios comerciales y va va a crear un malestar fuera y un malestar dentro. No se puede tener una receta mejor para el desastre. La calidad de vida empeorará. Los sectores de los ingresos pudientes, sin embargo, están aumentando. Entonces, la desigualdad se profundizará. Y eso nos deja por fuera, Mimi, cómo va a poder atender a su guerra, a la guerra que quiere terminar, pero que no está terminando. Porque el 80% del gasto militar va en costos fijos de salario y mantenimiento de sus más de 6.000 bases militares en su territorio y cerca de 800 fuera de su frontera. Esto es un momento preciso para... Y yo estaba pensando, mira, que no es tan requete loco, ¿verdad? Eh, en esas bases militares puede estar queriendo tener ahorro para aumentarlo en las regiones más cercanas. Regresamos con ustedes en unos minutos. De vuelta con ustedes. Fausto, antes del cierre, hablaba del caos interno que puede agravar las políticas de Trump. Y estaba hablando incluso del costo que significa ese papel de policía mundial que asumió en el mundo unipolar con las bases internacionales. Efectivamente. Y lo que yo estaba tratando de decir es que con la crisis fiscal que tiene, no está en capacidad de mantener semejante aparato. Y vos estabas diciendo bueno, que tal vez no era tan disparatado, porque iba a poder tal vez Reducir eso. disminuir el costo de sus bases militares fuera de su frontera. Cosa difícil porque no creo que el canal de Panamá y todos sus No, proyectos... exceptuando América y el Ártico, que son, pareciera, su obsesión en este momento. Continente americano y Ártico. Bueno, de todas maneras, él quiere compensar sus problemas de gasto militar imponiendo a la Unión Europea 544.000 millones de dólares que van a ir directos a inversiones en las empresas del complejo militar de los Estados Unidos.
y al financiamiento de las 300 bases militares que tiene en Europa. Si eso hiciera, la Unión Europea vería cómo se profundiza aún más su ya grave crisis económica. Otra forma que propone Trump para proyectar disminución del gasto es el cierre de numerosas agencias federales. Esto es importante decirlo, un plan de racionalización y reestructuración del empleo público, abandonando funciones regulatorias urbanas, agrícolas, ambientarias, financieras, empresariales. Eso va a alterar todos los equilibrios socioeconómicos existentes y va a disminuir la capacidad de atención de servicios públicos del Estado y será otra fuente más de tensiones políticas y sociales. Así que, en vez de mejorar la entropía nacional, la elección de Trump profundizará los procesos de degradación social en los Estados Unidos. Pero ese es apenas uno de los elementos que han salido a la luz. La otra ha sido la revelación, y esto hay que decirlo, porque si no, no lo decimos nunca. La dirección del Partido Demócrata, el equipo de campaña y los principales funcionarios del gobierno de Joe Biden fue revelado de forma bastante autorizada que conocían desde antes de las elecciones de 2020 y lo han ocultado hasta ahora, que Biden ya tenía un profundo deterioro cognitivo y que por lo tanto en ningún momento de su gobierno la responsabilidad de decisión estuvo 100% en sus manos. Y eso es Ujú. tremendo. Es tremendo. El Washington Times, bueno, ya fue publicado en Estados Unidos, No, ¿verdad? El bueno, Financial. Ujú. hubo un equipo cerrado de personas que eran realmente las que gobernaban. Biden era solamente la cabeza visible de una argolla posiblemente conocida y que ha seguido gobernando todavía hasta ahora y que hasta ahora está asumiendo un escalamiento de todas las guerras vigentes. Bueno, y eso no es todo. Las elecciones también pusieron de manifiesto la entropía existente en el Partido Demócrata norteamericano, la degradación de su elán vital, es decir, el deterioro político de su razón de ser, quedando solamente su mera existencia como aparato electoral. Aunque el Partido Demócrata de los Estados Unidos nunca fue para las reivindicaciones sociales lo que la socialdemocracia significó en Europa, el Partido Demócrata en los Estados Unidos era por lo menos el espacio donde las reivindicaciones sociales encontraban al menos una referencia, una vaga expresión política, una pequeña vocación de llegar a gobierno. Pero ya Y, los hay- de Clinton se convirtieron en la imagen de las corporaciones y la voz de Wall Street, ¿verdad? y así es, y eso se perdió. Todo quedó sumergido detrás de debates superestructurales, ideológicos, con una pérdida total de identidad propia. Perdieron un referente político, todos los factores económicos y sociales que representan la calidad de vida de la población, el sueño americano, que habían sido los trazos de marca, por lo menos aparentes, de ese partido, desde el gobierno de Roosevelt. Yo no sabría decirte cuándo comenzó esta deriva, que abandonó las reivindicaciones por el mejoramiento del empleo, abandonó las reivindicaciones de los ingresos, la lucha contra la desigualdad, por una imposición fiscal progresiva y por una superación de las brechas territoriales que dividen a la población. Yo apuntaría que fue la época de Reagan, cuando un grupo de demócratas se llamó los demócratas de Reagan y se sumaron a él. Tal vez fue entonces. Y pero después de Reagan, o sea, ya un gobierno plenamente demócrata sigue con las políticas, ¿verdad? Abandona sus posiciones anteriores y sigue con políticas reaganianas. No, lo que yo decía es que tal vez entonces comenzó la deriva. Sí. Y luego la deriva se profundizó.
todo fue sustituido por temas culturales y subculturales llevados a extremos ideológicos alucinantes. Es lo que se conoce como wokismo, donde los efectos sustituyen las causas, lo superficial sustituye lo profundo, las formas sustituyen al contenido. Es una verdadera tragedia que se ha producido y que ha resultado en una enorme orfandad política para las reivindicaciones socioeconómicas reales de la población. Es Ibas a decir, importante que sí, que hicimos un programa sobre el wokismo, sobre wok, y que los interesados lo pueden bucear en el canal de YouTube. es correcto, porque obviamente el sustrato de la crítica woke es correcto, pero es la parte superestructural, no puede sustituir a las raíces de donde se originan todos los problemas que condenan. Y entonces eso ha producido una herfandad que ha empujado a la población a volcar su apoyo a una corriente política ultraconservadora. Religiosa, además. La religión siempre puede ayudar cuando hay orfandad, miedo e inseguridad. Así es. Todo con comillas. Entonces llega Trump a terminar de profundizar la crisis interna. Pero bueno, ¿cuál es el impacto de ese gobierno en los procesos de degradación sistémica del orden mundial? Trump será durante los próximos 4 años un factor internacional determinante, el más importante. Por eso no podemos estudiar la situación política internacional sin entender cómo la administración Trump pretende o va a poder lograr o no incidir en esos procesos. Y bueno, hay muchos factores y no sé si vamos a poder analizarlos todos. Tal vez nos dé tiempo de la crisis europea y la guerra de Ucrania, tal vez Oriente Medio y los procesos de consolidación del BRICS nos los quedemos debiendo. Comencemos por Europa, es decir, por la Unión Europea. La gran tentación analítica que tenemos es quedarnos en lo obvio. Y lo obvio sería decir que en la guerra de Ucrania la Unión Europea se pegó un tiro en el pie cuando se sumó al carro de sanciones económicas que Estados Unidos desplegó contra Rusia y que pretendía que fueran universales. Algunos dicen que ya no es tiro en el pie, Fausto, sino que se suicidó directamente. Está muy bien, está muy bien. Terrible. Es muy adecuado, ¿entendés? Esa observación tuya es realmente atinente. Se suponía que esas sanciones garantizarían la debacle económica, la derrota militar y un cambio de régimen en Rusia. Eso no pasó. Y mira, antes de ver esto, escuché a Putin y es curioso cómo Putin en uno de sus últimos discursos describió con detalle los impactos no deseados que tuvieron en Europa las sanciones contra Rusia. Lo voy a decir casi con la misma palabra de Putin. Él explicó cómo el aparato productivo europeo se privó de las fuentes rusas baratas de energía que hacían competitiva su producción industrial. Eso lo conocíamos y ha sido muy dicho. Pero hay una cosa que no se ha dicho. Explicó que se privaron también de los gigantescos recursos agroquímicos y fertilizantes rusos, los más eficientes y baratos del mundo, haciendo más costosa la producción agrícola. Eso menos sabido. Adicionalmente, esto lo añadió Putin, se privaron del mercado ruso, que era un excelente destino a sus exportaciones industriales. Ya Rusia, con su naciente crecimiento y fortalecimiento económico, es un mercado enorme e importante, adorando a Europa, queriendo consumir Europa. Y es curioso, no proyectándose a la producción industrial porque la importaba de Europa. Bueno, y entonces Europa se privó de ese mercado sin ganar nada a cambio. Su producción agrícola e industrial dejó de ser competitiva. Putin nos dijo lo siguiente, pero habría que añadirlo. Los Estados Unidos al mismo tiempo se habían
habían simultáneamente creado un estímulo fiscal a las empresas de alta tecnología de Europa que emigraran a los Estados Unidos. Y entonces se unió el estímulo fiscal para irse de Europa con el encarecimiento productivo que empujaba a no quedarse. Y todo justo en el momento peor del estado político, de las relaciones políticas, del crecimiento de la ultraderecha. Bueno, las, El cambio es tan grande que deja a España reinando en Europa. así es, destacando, destacando. Eso es otra observación tuya brillante. El amigo norteamericano, a quien habían obedientemente seguido en la guerra de Ucrania, se convirtió al mismo tiempo en su competidor desleal de capitales. El resultado ha sido una crisis económica generalizada que comenzó nada menos que en el motor de Europa, que ha sido siempre Alemania, y que se ha proyectado a Francia, a Italia y a Inglaterra. La crisis económica se tradujo En y crisis al mismo tiempo política. agravó, correcto, hay crisis política, con gobierno, con un ascenso inimaginable de la derecha en todas partes, gobiernos minoritarios en Francia y Alemania. Alemania está casi sin gobierno, va para elecciones el próximo mes. La precipituosa caída en Inglaterra del gobierno conservador, barrido por el laborismo, que ahorita se volvió a desplomar. Exactamente. Hay 4 países adelantando elecciones en Europa y algunos dicen que eso se hace generalmente cuando viene una crisis de la bolsa, se prevé y entonces prefieren adelantar elecciones y salirse del problema. Es una forma de decirlo, pero en realidad en cada país las crisis políticas han ido caminando a su propio paso. Y por ejemplo, en estos momentos, Austria, que tenía un gobierno de derecha, acaba de renunciar y va a subir un gobierno de ultraderecha. Bueno, Exacto. y en Inglaterra aparece la figura fantasmagórica del mayor dirigente populista británico, el famoso Nigel Paul Farage, racista y xenófobo, fundador del Partido de la Independencia del Reino Unido, que se convirtió en la cabeza pensante detrás del Brexit y que ahora asoma de nuevo la cabeza. Bueno, yo decía que ese es el análisis sencillo, palmario, evidente, irrebatible. Pero bueno, el otro punto es que solo a partir de entender a la Unión Europea y a sus países miembros como totalmente subordinados a los Estados Unidos, se puede comprender que hayan adoptado unánimes una política, como vos le dijiste, suicida, totalmente perjudicial a sus intereses. Ahora eso es obvio, pero descubrir hasta qué punto toda Europa es una neocolonia norteamericana crea un impacto psicológico, por lo menos en mí, No, que tampoco. perdona, duramos como 6 meses, Fausto, insinuando que eso podía ser, sintiendo, no entendiendo, es decir, diciendo que le pasa a Europa, por Dios, ¿verdad? El ejemplo civilizatorio del mundo, ¿cómo es posible? Se convirtieron en lo peor, irrelevantes. Pero No, Mimi, vos lo que estás diciendo es que tanto vos como yo, como quién sabe cuántos en el mundo hemos pasado en duelo. Y lo claro, primero del duelo es una negación. Eso no es posible. Eso no es posible. Y la realidad es que estamos en negación, o sea, estamos pasando un duelo, pasando de la negación a la negociación, a pensar que no va a ser así. Pero bueno, hemos tenido que resignarnos a entender que toda Europa es una neocolonia norteamericana y en realidad es algo muy duro, es algo muy duro. y que como países en decadencia, o sea, modelo en decadencia, más bien, los liderazgos son débiles y malos, ¿verdad? Que es típico de sociedades que enfrentan problemas.
de decadencia. En realidad hubo muchos momentos en que el carro del enfrentamiento con Rusia, totalmente irracional para Europa, pudo haber sido frenado, pero no lo fue. La clase política europea se reveló totalmente subsidiaria de los Estados Unidos. Y dirigentes veleidosos como Macron, que pretendían la autonomía estratégica de Europa, se revelaron totalmente subordinados a las peores políticas guerreristas de Washington. Todos esos líderes son ahora Al gran despreciados. capital financiero, no olvidar que fue hijo de Rothschild, funcionario de Rothschild. Claro, claro, por supuesto. Todos esos líderes europeos son ahora despreciados. Por eso decía que ese era un análisis simple, incuestionable. Pero la Unión Europea tenía ya muchos problemas antes de sumarse al carro de la guerra. Su aparato productivo estaba desindustrializado igual que el de Estados Unidos, con empresas deslocalizadas, sus territorios industriales abandonados a su suerte, una inmigración musulmana imparable, un sistema regulatorio que castigaba y castiga la innovación. Y el resultado ha sido brutal. Salvo en Holanda con la empresa ASML, que es grandiosa, que es una empresa de impresión de los instrumentos donde se colocan los microchips, no existe una sola empresa europea tecnológica de punta. Ninguna empresa digital de avanzada existe en Europa. No hay ninguna empresa internacional europea autónoma de tecnología de información y comunicación. La Unión Europea está incluso tecnológicamente más atrasada que Rusia y que China. Por supuesto, perdón, de todas las 46 industrias de avanzada, China es cabeza en 37, aún por encima de Estados Unidos. Así es, y Europa, no digamos cómo está, pero la crisis política de esos países se suma a la crisis de identidad de la propia Unión Europea, sus divisiones internas y la conciencia de que ya no es un instrumento que realmente promueva ni el avance económico ni el bienestar social de los pueblos de Europa. Entonces, ¿qué queda? En ese panorama entra la nueva administración Trump y entra como un factor más de degradación de las estructuras políticas y productivas de Europa. La llegada de Trump acentúa dos grandes banderas, le llamaría yo, de deterioro para Europa. La primera es el proteccionismo. Trump amenaza a Europa con cuantiosos impuestos, les impone la obligación de comprar gas licuado norteamericano 4 veces más caro que el ruso. Y eso va a hundir todavía más sus economías. Pero el segundo es la exigencia que ya hablamos de invertir en el aparato militar norteamericano el equivalente al 5% de su Producto Interno Bruto. Eso es enorme. Se trata de $500 millones, 12-0. Con semejante presión, la crisis política europea se profundizará. La llegada de Trump es un factor de profundización de la entropía europea, una mayor acentuación de su deterioro, de su desorden, de su degradación social, política y económica. Es triste. Estamos llegando, después de este duelo, a la resignación. Veamos el tema de la guerra de Ucrania. La evidencia apunta a una victoria aplastante de Rusia. Ucrania ha retrocedido en todos los frentes y la novedad que nos trajo el año 2024 es que ahora eso es universalmente aceptado, admitido por todo el mundo. Ucrania está destruida. Eso es incontrovertible y probablemente irreversible con el estado de las economías existentes. No existe base económica para reconstruirla. Más de 6 millones abandonaron Ucrania. Bueno, lo más notable es que esta guerra ha provocado menos número de víctimas civiles que lo que provocó en Francia el desembarco aliado de Normandía. Esa es una cosa increíble. Pero aún así los muertos, heridos y mutilados ya pasan del millón. El territorio ucraniano
ha sido comprado por gigantes financieras internacionales a las que no les conviene que la guerra termine. En ese panorama entra Trump con una promesa electoral que ni él mismo cree que puede cumplir. Y entonces ahí están todas las grandes expectativas. Muy posiblemente fue por eso que se atentó contra su vida, para impedir que termine esa guerra. El equipo de Biden que actúa, bueno, Biden actúa como polichinela, está intentando escalar la guerra. Se habla de un alto al fuego, de dejar las cosas ahí, como en Corea. Pero Rusia está ganando cada vez más territorio. No le conviene detener la guerra solo para permitir que Ucrania vuelva a armarse y todo comience de nuevo. Rusia ya dijo que está dispuesta a detener la guerra, pero a cambio de acordar un nuevo sistema de seguridad europeo. Se dice muy fácil, pero eso es tremendamente difícil y de tremendas consecuencias, porque eso significaría que los Estados Unidos y la OTAN renuncian a debilitar a Rusia, que renuncian a seguirla acercando y amenazando. Desde que se disolvió la Unión Soviética, los Estados Unidos han puesto como su eje geopolítico esencial cortar los lazos de Rusia con Europa, acosarla, rodearla, ponerla en posición de indefensión. Eso Herencia del fracasó. Imperio Inglés. Se nos agotó el tiempo, Fausto, ¿verdad? Bueno, Creo. Y tenemos una deuda. Hablamos de Trump ahora y de Occidente. Ahora tenemos que hablar del otro lado de la moneda. ¿Qué pasa con el resto del mundo y qué pasa con el Oriente? Muchas gracias a todos ustedes. Hemos tenido problemas técnicos, pero sobrevivimos, Fausto. así es, así es. Muy buenas tardes. Buenas tardes.